el Señor Jesús les bendiga. Damos gracias al Señor por este día que nos concede, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea de bendición y que podamos aprender cada uno de los que vamos a poder compartir, poder oír, poder recibir la enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor en esta hora, en el primer libro de Reyes, el capítulo 13, versículo 8 al 9. Dice así la palabra del Señor como está escrita en el nombre de Jesús. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder, Señor, estar delante de tu presencia, poder compartir tu palabra en esta hora con los hermanos en Ciudad Barrios. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Guarda, Señor, la vida de estos jóvenes, que podamos, Señor, aprender de su palabra, que juntos podamos, Señor, compartir esa experiencia, podamos compartir, Señor, ese conocimiento a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, bendícenos de una manera muy especial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. La palabra de Dios nos habla acerca de un profeta joven, dice la Escritura, el cual había recibido la palabra de parte de Dios para poder hablar al rey. Pero de esta misma manera la Escritura nos demuestra cuál es la determinación, cuál es la convicción que cada uno de nosotros debemos tener delante de la presencia del Señor y también en obediencia a la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta hora este tema: jóvenes con convicción. Jóvenes con convicción. La palabra de Dios menciona a este profeta joven. La Biblia no dice cómo se llamaba este profeta, simplemente le llama como el profeta joven. Sin embargo, de parte de Dios le había sido dada la palabra para que él pudiera hablar a Jeroboam, y esta palabra que este profeta había recibido decía de que él no podía comer pan ni beber agua en el lugar donde él iba a ir. Sin embargo, encontramos cómo fue convencido, cómo fue persuadido en algún momento para que pudiera olvidar lo que Dios había dicho. Muchas veces a la vida de los jóvenes también llega esa misma proposición de olvidar lo que Dios ha hablado a sus vidas, olvidar lo que Dios ha determinado para cada una de sus vidas, y muchas veces son persuadidos a olvidarse de esa palabra, olvidarse de la enseñanza de la palabra de Dios que ha sido alguna vez compartida a sus vidas. En este tiempo que estamos viviendo, en esta condición que se está dando en nuestra sociedad, necesitamos jóvenes con convicción, necesitamos jóvenes que estén dispuestos a dar el todo por el todo en la obra del Señor. Sabemos que el joven es una persona muy inteligente, muy capaz, pero también al mismo tiempo con muchas dudas, con muchas dificultades en cuanto a su vida, por carecer quizás de alguna madurez o alguna experiencia. Pero sin embargo, a través de la palabra de Dios encontramos cómo Dios nos habla de poder tener una convicción, de poder tener una determinación acerca de lo que queremos alcanzar, acerca de lo que nosotros queremos hacer. Como jóvenes, en cuanto al servicio de la obra del Señor, se enfrentan muchas dificultades, se enfrentan muchos problemas, pero sin embargo tenemos una convicción firme y tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, la cual nos guía, la cual nos enseña cuál es la forma correcta de poder comportarnos y obedecer a la palabra del Señor. La Biblia habla de este profeta
al cual se le dijo que no pudiera detenerse en aquel lugar a comer pan ni beber agua. Sin embargo, a través de la Escritura nos damos cuenta de que llegó un momento donde él expresó, dio a conocer, él expresó de una manera directa, de una manera contundente, diciendo: Dios me ha dicho que no coma pan ni beba agua en este lugar. Pero luego, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que él volvió a repetir estas palabras, y muchas veces nosotros recordamos la palabra que se nos ha hablado, pero esa palabra que nosotros recordamos que se nos ha hablado, muchas veces es cambiada por algunas personas en las cuales nosotros confiamos, en las cuales nosotros creemos que vamos a recibir un buen consejo de parte de él. La Escritura dice de que este profeta joven llegó el momento donde él expresó su convicción, su determinación con la cual Dios lo había enviado, pero luego aparece un profeta viejo, el cual le persuade, si usted va a la palabra del Señor, el cual le persuade para que él pueda cambiar esa convicción. Por eso estamos hablando de que debemos tener convicción en nuestra vida en el Señor Jesucristo. El versículo 15 dice: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. La Escritura dice que un profeta viejo se le acercó y le dijo: no, yo también soy profeta. Muchas veces, joven, a su vida van a llegar personas también de esa manera diciendo: no, si yo también he pasado por esa misma situación y el Señor me ha hablado de esta y de esta manera para que yo pueda hacer las cosas diferentes. Así fue como este profeta joven fue convencido, pero la Biblia dice que este hombre, este profeta viejo, se le acercó a él y le dijo: ve conmigo a mi casa para que comas pan y bebas agua, porque un ángel del Señor me ha dicho: tráele contigo a tu casa para que comas pan y bebas agua. La palabra de Dios nos da a conocer que la convicción es tan importante en nuestra vida espiritual. Sin importar cuál sea la experiencia que otra persona te pueda compartir a tu vida, muchas veces esa persona va a mentirte con el propósito de convencerte para que tú puedas acceder a lo que él quiere o a la que ella quiere, pero tú debes tener una convicción firme en tu vida espiritual, en tu vida de fe, en la obra del Señor Jesucristo. Luego encontramos en la palabra del Señor de que cuando este joven se largó o se retiró del lugar donde estuvo con este profeta que le mintió y que le engañó, la palabra de Dios dice que salió un león y le mató. Por eso es que la palabra de Dios nos pide que nosotros tengamos convicción. El versículo 20 del capítulo 13 del primer libro de Reyes dice: y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y había bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose
le tocó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado, dice la Escritura, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Vea cuán importante es para la vida de un cristiano, para la vida de un hijo de Dios, mantener su convicción. Encontramos en la palabra de Dios que este joven se olvidó, la Biblia dice, fue rebelde al mandato de Dios que le había sido dado. Y como consecuencia, haber desobedecido al mandato de Dios, dice que al retirarse de la casa del profeta, que le hizo volver a su casa y comer pan, beber agua, la Escritura dice que un león salió al encuentro y le mató. Y encontraron su cuerpo echado junto al camino. Y dice la Escritura, ahí se encontraba el león, ahí se encontraba el asno. Y dieron el aviso en la ciudad diciendo: el profeta o el joven que había regresado de Judá se encontraba ahí junto al camino. Es por esa razón, hermanos, que debemos darnos cuenta nosotros a través de la palabra del Señor, que la convicción le guardará, la convicción le mantendrá a salvo en su vida espiritual. Una persona que pierde su convicción es una persona que es movible, es una persona que puede ser arrastrada con mucha facilidad porque ha perdido su convicción, ha perdido su determinación, ha perdido la visión y el propósito por el cual Dios lo tiene en aquel lugar. De esta misma manera, cuando usted se olvida de la palabra que ha sido hablada a su vida, cuando usted olvida la palabra que ha sido enviada de parte de Dios para su vida, no crea que va a haber un buen resultado. Va a haber consecuencias, van a haber resultados negativos, porque se está olvidando el mandato de Dios, se está olvidando la palabra de Dios, se está olvidando el consejo de parte de Dios. Muchas veces usted va a querer oír, va a querer experimentar, va a querer conocer cosas nuevas, pero hay algo que usted nunca debe permitir, y es que su convicción sea comprometida, y es que su convicción sea arrastrada por otra corriente de pensamiento totalmente contrario a lo que usted cree, totalmente contrario a lo que usted piensa. Por eso debemos estar convencidos, debemos tener la convicción, debemos estar plenamente convencidos de qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y cómo lo debemos hacer. Como jóvenes tenemos el compromiso de poder mantenernos firmes en la fe, tenemos el compromiso de mantener nuestra convicción delante de Dios, pero sobre todas las cosas saber que estamos fundados sobre la roca firme, sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Sin importar muchas veces cuál sea el propósito o cuál sea quizás la forma como quieran persuadirle para que usted pueda cambiar su convicción, debemos saber que hay en este mundo personas que están dispuestas a hacer todo con el propósito de engañarle, de moverle de su fe, de arrastrarle. Y una vez que usted accede, una vez que usted permite que pueda ser movida su convicción, usted ha entrado en el camino equivocado, usted ha entrado en el lugar equivocado, usted ha llegado al lugar donde solamente le espera de una manera metafórica el león, el cual está buscándole para destruir, para poder devorar su vida espiritual. Así como lo vemos en la vida de este profeta joven. No se llegó a conocer el nombre de él. ¿Sabe por qué? Porque perdió su convicción.
No se llegó a conocer el nombre de este profeta porque simplemente se menciona como un profeta que recibió la palabra de Dios, pero tenía un propósito que cumplir, tenía una misión que cumplir, pero en el camino él olvidó el mandato de Dios. Él no se mantuvo firme en su convicción. Él no fue obediente al mandato de Dios y perdió no solamente su propósito, sino que también perdió su vida. Por eso es que usted como joven, usted como una persona que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios, no se olvide que también en este mundo hay personas que están haciendo hasta lo imposible para poder engañarle, para poder persuadirle y arrastrarle en la perdición del pecado. Pero Dios, el cual es grande en misericordia, nos habla a través de su palabra para que nosotros mantengamos firme nuestra convicción de fe en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Dios ya le había trazado los lineamientos claros y determinados que este joven profeta tenía que seguir. Dios ya le había hablado todo, ya le había explicado todo, ya le había dado la dirección correcta, pero a él se le olvidó. Yo sé que usted no ignora la palabra de Dios. Yo sé que usted no ignora el conocimiento de la palabra, pero muchas veces lo que sucede es que olvidamos la palabra que se nos ha hablado. Y pensamos que no es malo simplemente porque alguien dice, no, si yo también soy profeta. No, si un ángel me ha hablado. No, si yo también soy hijo de Dios y mire, de esta manera podemos hacer y no va a haber ningún problema. Tenga cuidado porque eso no es de parte de Dios. Cuando hay algo que quebranta el mandamiento de Dios, está destruyendo el propósito y la convicción de su fe y el propósito de su vida en la obra del Señor. Primer libro de Reyes, el capítulo 13, versos 17 al 19, que ya hemos leído, encontramos cómo este joven profeta fue persuadido, cómo su convicción fue quebrantada y fue arrastrado por un profeta mentiroso, el cual le convenció y le engañó para que pudiera ir a su casa y comiera pan y bebiera vino o agua con él. Y así de esa manera desobedecer al mandato de Dios. Muchas veces a usted le hablan de esa misma manera. Muchas veces a usted como joven tratan la manera de persuadirle. Yo quiero decirle algo, muchas veces se piensa que el joven es ignorante. Muchas veces se piensa que el joven carece de conocimiento. No, lo que muchas veces falta es tener una convicción firme, tener una convicción determinada en la obra del Señor. No estamos experimentando si podemos o no podemos servirle al Señor. Estamos determinados que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios no lo va a dejar a medio camino, pero usted tiene que estar convencido. Usted tiene que estar determinado en lo que desea alcanzar para la obra del Señor. Números capítulo 27 y el verso 18 y 19 dice la Escritura: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay un espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Encontramos en los versículos anteriores a un profeta joven que perdió su convicción. Ahora Dios nos habla de otro joven, el cual se mantuvo firme, el cual tenía una convicción firme delante de Dios. Si Moisés subía al monte, él iba también con él. Si Moisés estaba delante del pueblo, Josué también estaba con él. Entonces encontramos a un joven
que estaba convencido a qué lo había llamado el Señor. Encontramos a un joven que estaba totalmente determinado a servir en la obra del Señor, y como resultado de ello, Dios le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, en el cual dice hay un espíritu diferente en él. Dice la Escritura: pon tu mano sobre él, lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios estaba ordenando a Moisés a poder hacer la transición de su liderazgo a la vida de un joven, pero no cualquier joven, un joven que se había mantenido firme, un joven que había mantenido su convicción, un joven que había luchado firmemente en la obra del Señor, sirviendo detrás de un líder llamado Moisés, un joven que estaba ahí quizás las 24 horas del día. Él estaba ahí sirviendo en la obra del Señor, porque las personas que tienen una convicción firme no están esperando que les llamen. Ellos están ahí aunque no les llamen, ellos están ahí aunque no les necesiten, ellos están ahí en todo momento, porque no están buscando lo que quizás el líder quiere, sino que están buscando lo que Dios quiere para su vida. Eso es lo que Dios también quiere para ti. Eso es lo que Dios también quiere para tu vida. Dios no quiere que estés ahí solamente cuando te necesita. Dios quiere que estés ahí en todo tiempo. Dios quiere que estés ahí determinado, convencido, es totalmente dispuesto a hacer la buena obra que el Señor nos ha encomendado. Como joven tienes un gran potencial. Como joven tienes una gran capacidad. Como joven tienes mucho por dar en la obra del Señor Jesucristo, pero necesitamos que tengas una convicción firme y determinada en la obra del Señor Jesucristo. Esa es la nosotros debemos siempre continuar, debemos siempre buscar, debemos siempre anhelar estar sirviendo en la obra del Señor. No dejes que alguien llegue y con mentiras pueda arrastrarte hacia el camino de la perdición. No dejes que nadie llegue ahí y pueda quizás persuadirte a olvidar la fe y el camino de salvación que has conocido por la grande misericordia del Señor. No dejes que alguien pueda tenerte de menos simplemente porque eres joven. No dejes que nadie pueda menospreciarte simplemente porque eres joven. Tienes el potencial, tienes la capacidad. Solamente necesitas mantener tu convicción de fe, tu convicción firme delante de Dios y estar dispuesto a luchar en la obra del Señor, alcanzar el potencial que Dios ha puesto en tu vida, ser un instrumento en las manos del Señor Jesucristo. Eso es lo que esperamos de ti, eso es lo que Dios también espera de ti, eso es lo que la iglesia espera de ti, eso es lo que tu líder espera de ti, y eso es lo que tu familia espera también de ti. Que seas alguien importante, que seas alguien especial, que seas alguien útil en la obra del Señor Jesucristo. Nuestra sociedad necesita jóvenes que marquen la diferencia, que marquen con su vida la diferencia en medio de esta sociedad, que puedan estar determinados, que puedan estar convencidos, que no sean arrastrados por la corriente de este mundo, que no sean arrastrados por el pensamiento moderno de este mundo, que no sean arrastrados por las corrientes de pensamientos falsas y engañosas de este mundo, que puedas tener una convicción de fe firme, determinada y plenamente establecida de parte de Dios. La convicción es el convencimiento, es la certeza, es la seguridad, es la creencia, es el principio de fe que yo tengo y determino en mi vida espiritual. Eso es convicción. La palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora quizás usted ve un panorama diferente, pero si usted tiene una convicción firme, Dios tiene cosas mucho mejor para su vida espiritual. En el nombre del Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos personas que sirvieron al Señor siendo jóvenes, que sirvieron al Señor siendo personas muy jóvenes. Segundo libro de Reyes 22:1
al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 8 años comenzó a ejercer su reinado Josías. Y la Biblia dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No importa la edad que usted tenga, no importa los años que usted tenga, si usted busca la dirección correcta de parte de Dios, va a poder alcanzar el verdadero propósito por el cual Dios lo ha llamado. Daniel capítulo 1, verso 17 dice la Escritura, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Jeremías capítulo 15, verso 19 y 20, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, dice la palabra del Señor. Si entresacares lo precioso de lo vil, dice la Escritura, serás como mi boca, y delante de mí estarás. Si la Escritura dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, esa es la convicción que usted debe tener. No es que usted se convierta a lo que el mundo quiere, es que el mundo se convierta a lo que usted es, a lo que usted conoce, a lo que usted cree, a lo que usted predica, a lo que usted enseña, a lo que usted vive. Esa es la convicción de fe que necesitamos en el Señor. Daniel, dice la Escritura, y sus amigos no se doblegaron ante el imperio haciendo lo que el imperio quería. Ellos marcaron la diferencia, y la palabra de Dios dice que Dios les dio sabiduría, inteligencia, conocimiento y entendimiento en toda visión y sueño. Dios les preparó porque ellos no se doblegaron ante el sistema. Ellos estuvieron totalmente dispuestos a marcar la diferencia en su vida de fe y servicio a la obra del Señor. Así también usted como joven debe saber que no puede doblegarse a lo que este mundo quiere. Debemos marcar la diferencia en el servicio a la obra del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga, esperando que usted pueda recibir el consejo a través de la palabra del Señor. Muchas veces buscamos el consejo de los viejos y a veces encontramos palabras que no son correctas. Muchas veces buscamos la ayuda de personas con grande experiencia, pero la Biblia nos dice que la sabiduría y la inteligencia no necesariamente está en las canas y en la vejez. Dios lo que necesita es que usted tenga una convicción, una determinación y una fe dispuesta a hacer lo que Dios desea en su vida espiritual. Así como el profeta joven olvidó el mandato de Dios. Ese ejemplo quizás no es lo correcto para usted, pero sin embargo nos ayuda para poder entender qué es lo que no debemos hacer cuando recibimos el consejo de la palabra de Dios a nuestra vida. Pero tomamos el ejemplo de Josué, tomamos el ejemplo de Daniel, tomamos el ejemplo de Jeremías, el cual Dios le dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esa es la determinación que usted debe tener, esa es la convicción que usted debe tener. No ser arrastrado por la corriente de este mundo, sino mantenerse firme en la convicción de fe que el Señor le ha dado. El Señor Jesús nos bendiga, el Señor Jesús nos guarde y podamos estar en comunicación y podamos recibir ese consejo a través de la palabra del Señor. Que esta palabra pueda llegar a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús y sea de bendición para cada uno de los jóvenes, cada uno de los hermanos que van a oír, que van a ver esta enseñanza en este día. El Señor Jesús nos bendiga.